Buenas noches, mi nombre es Laura Huelva, soy estudiante de la Corporación Universitaria Reformada. Estoy haciendo electiva 2 y en este video vamos a hablar sobre la publicidad en la sociedad industrial, el cual corresponde al capítulo 6 del libro La historia de la comunicación. Bueno, empezando en 1800, vemos que en la ciudad de Nueva York se da el crecimiento de la ciudad y se da la expansión de la publicidad. Vemos el crecimiento de la ciudad con más de 80.000 habitantes hasta finales de este siglo y se empieza a dar la expansión de la publicidad por toda la ciudad. Continuamos con 1824, donde se construyen columnas móviles dotadas de luz para hacerlas visibles a las personas en la noche cuando hay oscuridad y en el día cuando hay niebla. Luego, en 1830, en París y en Londres, cesan los carteles tipográficos blanco y negro y surgen las litografías y el color, los letreros pintados, era la última moda. Ya los letreros a blanco y negro, sin color, en escala de grises, ya habían pasado de moda. Esto era lo último. Y entonces a medida que se va dando la litografía y el color, los letreros pintados, se empiezan a desarrollar las campañas publicitarias llamativas y peculiares. Las personas se dan cuenta que al utilizar el color pueden tener más creatividad, pueden tener muchas más ideas con respecto a esto. En 1835, en París, Le Journal des Debates ofrece pequeños grabados, viñetas en los anuncios. Esta práctica se vuelve tan famosa y como venimos de la creatividad y que surgen carteles y publicidad peculiar, entonces se empieza a dar esta práctica por toda Europa. Ya en toda Europa no utilizaban los carteles a blanco y negro. Empieza a surgir el color y con ello las viñetas en los anuncios. En 1839 podemos notar que en Londres se prohíben los carteles en los edificios privados, obligando esto a las personas a buscar alternativas. Entonces surge la idea de que podía haber una persona caminando con un cartelón en el pecho y otro en la espalda. Podía caminar por toda la ciudad y esto conlleva a que las demás personas se den cuenta de lo que lleva escrito, de hacer la publicidad y todo esto. En 1843, el alcalde de París, Claude Philibert, decide instalar en las calles de la ciudad columnas metalizadas. Él dice, bueno, en Londres están poniendo a caminar a las personas con carteles en el pecho y en la espalda. Yo no quiero eso. Vamos a hacer columnas metalizadas que puedan estar estáticas en la ciudad y que todos las puedan ver para que sea muchísimo mejor esto de la publicidad. En 1843, el Diario de Comercio, Literatura y Avisos de todo género empieza a promover los anuncios. Ya no hacemos publicidad simplemente para las empresas y todo esto, sino que ya hacemos publicidad para los teatros, ya vemos la venta de fincas, venta de libros y ya la publicidad empieza como a surgir y a avanzar en el tiempo mucho más rápido. Esto que le estoy explicando ahora es lo que nosotros conocemos hoy en día como los famosos clasificados, donde uno puede encontrar la venta de arriendo, de locales, de casas, de inmuebles de todo tipo, venta de vehículos, hasta empleos. Luego en 1843 surgen los carteles sobre las novelas. Los novelistas empiezan a difundir sus obras en toda Europa. En 1850 las columnas iniciales aumentan de 3 a 5 columnas por anuncio. Se distribuyen en las secciones identificadas como ventas, alquileres, vapores, pérdidas y todo esto. Ya vemos cómo va avanzando poco a poco la publicidad a medida que va surgiendo el tiempo porque
Ya estamos viendo el avance en los colores, en las viñetas, en los grabados. Y ahora pasamos de tener 3 columnas iniciales a tener 5. Al siguiente año, en 1851, el señor Benjamin comienza a comercializar las pastillas de jabón. Pronto un producto estrechamente vinculado a la hoja publicitaria. El siguiente año aparecen los grandes almacenes y ferias universales, donde también podemos seguir viendo la publicidad. En el siguiente año se prohíbe el uso de columnas móviles, ya que llenaban las calles de la ciudad y dificultaban el tráfico. En 1854, en Berlín, el señor Ernest Liftas introduce unas columnas similares a las de París, con el fin de canalizar hacia ellas los carteles y despejar los muros de la ciudad. Es decir, ya no tenemos columnas móviles, ya no tenemos personas caminando, ya no tenemos carretillas con caballos y carteles. Ahora simplemente empiezan a introducir columnas similares a las que están en París para despejar los muros de la ciudad. Continuando en 1857, podemos encontrar que Daily Telegraph ofrece abundantes contenidos en anuncios breves, clasificados y números según su contenido. Es decir, ya se empiezan a hacer los clasificados un poco más comunes para que las personas con sus negocios, sus ventas, empiecen a tener muchísimos más anuncios, muchísima más publicidad. En 1868 las columnas empiezan a ser reemplazadas y reciben el nombre de impresor, que llena la ciudad con señas de identidad. Es decir, ya no encontramos las columnas, sino que encontramos como unas señales, como algo donde podemos ver plasmado las ventas de las cosas, las empresas y todo lo que utilizamos en la publicidad, así como en los clasificados. En 1871, el señor Jenny, caracterizado por el mayor espectáculo del mundo, se anuncia en la prensa con textos peculiares, tipografías muy desordenadas pero llamativas, y consiguiente a eso su estilo tenga muchos imitadores. En 1875 surgen en París los almacenes personalizados. Ya no vemos que en un almacén se vende tanto ropa de dama como de niño, de hombre, de niña, de todo, sino que empiezan a surgir, y esto en todos los ámbitos, empiezan a surgir los almacenes personalizados, es decir, en un almacén pueden vender solo zapatos para hombres y en otros solo zapatos para niños, así como podemos ver peluquerías solo para mujeres y peluquerías solo para hombres. En 1891, George Orwell llega a ser la Biblia, define el anuncio como el secreto de escribir anuncios. Consiste sobre todo en decir pocas palabras exactamente lo que se desea decir. O sea, en este momento de la publicidad ya no nos vamos a tantas columnas, no nos vamos a tanto texto. Ser breve y conciso en las cosas para poder llegar a muchas más personas. En este mismo año, Pérez dice: no existe una lectura más útil, más curiosa ni más variada como la de los anuncios. El anuncio es como un saludo diario que aceptamos con gusto y al leer le sonreímos agradablemente diciendo: aquí tenemos un amigo. Es decir, ya en este momento nosotros tenemos una relación muchísimo más estrecha con el anuncio. Ya es algo muy común, ya las personas lo leen en sus periódicos todos los días, están pendientes de ellos y todo esto. Por eso Pérez se atreve a llamarlo como un amigo. En 1880 a 1900,
encontramos que crece el tamaño del anuncio y se va introduciendo una publicidad persuasiva para la compra. Casi todos los anuncios son de empresas reconocidas. En este lapso de 20 años podemos notar cómo se va implementando cada vez más la publicidad y los anuncios, cómo la publicidad va creciendo por medio de los anuncios. Ya los anuncios no es lo que conocíamos cuando empezamos esta exposición, que eran carteles en blanco y negro, que eran carteles sin color, sin viñetas, sin nada de eso. Ya en este momento el anuncio es algo totalmente diferente. Por eso en el siguiente punto decimos que al final del siglo XIX coexisten los anuncios breves meramente informativos. En los anuncios con textos amplios se generalizaba y muchos aparecen en recuadros. Es decir, en este momento tenemos anuncios breves, tenemos anuncios que van al punto, que quieren captar mucho más la atención de las personas. En este mismo año, es decir, a finales del siglo XIX, el propietario de Champagne en Francia organiza vuelos aerostáticos con publicidad sobre la feria parisina con degustaciones. En este momento ya la publicidad pasa a otro nivel, porque el propietario de Champagne hace como decir una feria, como un evento donde presenta los globos aerostáticos, los cuales llevan la publicidad, es decir, pasamos de personas caminando con carteles en la espalda y en el pecho, de carruajes con carteles, de publicidad en las paredes, de columnas en la ciudad visibles y no visibles, a otro nivel. Pasamos a tener vuelos aerostáticos, a tener globos aerostáticos en el aire, en el cielo, mostrando la publicidad. Y es una idea que surge en París. Finalizamos esta exposición diciendo que en 1901, a comienzos del siglo XX, los anuncios crecen en el periódico, pero ya no se ofertan marcas, sino procedencias de los establecimientos. Es decir, ya no vendemos la marca Champagne, sino que vendemos su producto. Y esto empieza a surgir en todas partes del mundo. Muchísimas gracias por su atención. Y pues aquí concluimos.